¿Qué tal? Buenas tardes. Soy la licenciada Perla Gabriela Esteban Aguillón, actualmente estudiante del noveno tetramestre de la carrera de licenciado en Derecho en la Universidad TecMilenio. En este breve video hablaremos del tema de las contribuciones, los impuestos federales, estatales y municipales vigentes. ¿Qué son las contribuciones y por qué son importantes? Las contribuciones son pagos obligatorios que todos hacemos al gobierno para financiar los servicios públicos. Existen diferentes tipos, como por ejemplo los impuestos, que son pagos sin recibir algo específico a cambio. Las aportaciones de seguridad social, que sirven para financiar servicios como la atención médica o las pensiones. Las contribuciones de mejoras, que se pagan cuando el gobierno realiza obras públicas que benefician directamente a los ciudadanos. Los derechos, que son pagos por el uso de servicios públicos, como tramitar una licencia, por ejemplo. Estos recursos son clave para que el gobierno pueda invertir en los sectores que todos necesitamos: educación, salud, infraestructura, seguridad, etc. Los impuestos federales, dentro de los más importantes del país, son aquellos que recauda el gobierno central y aplica en todo el país. Dos de los más conocidos, o los que comúnmente conocemos, son el IVA y el ICR. El IVA, que es el impuesto al valor agregado, se aplica a la mayoría de productos y servicios que compramos y usamos. En este tipo de impuestos, el sujeto, todos los contribuyentes; el objeto, la venta de bienes y servicios; su base, el valor del producto o servicio. La tasa generalmente es del 16%, puede variar. La época de pago es mensual. El ICR, que es el impuesto sobre la renta, por su parte, grava los ingresos de las personas físicas y morales. En este impuesto, el sujeto son todas las personas y empresas que reciben ingresos. El objeto, los ingresos percibidos. La base, la diferencia entre los ingresos y las deducciones permitidas. La tasa, variable de acuerdo con los ingresos. Para personas físicas es progresiva y puede llegar hasta el 35%. Para empresas es del 30%. La época de pago es anual, con pagos mensuales o provisionales. Estos impuestos son la principal fuente de ingresos para el gobierno federal, que los utiliza para financiar servicios públicos como las universidades, hospitales, carreteras, el ejército, entre otros. Los impuestos estatales varían según el lugar donde vives o el lugar donde resides. Cada estado en México tiene el poder de aplicar sus propios impuestos y algunos de ellos pueden variar de un lugar a otro. Entre los impuestos más comunes a nivel estatal tenemos el impuesto sobre la nómina, que lo pagan las empresas sobre los salarios que entregan a sus empleados. En ese tipo de impuestos, el sujeto son las empresas que pagan los sueldos, el objeto son los salarios pagados, la base, el total de los sueldos, la tasa entre el 2% y 3% dependiendo del estado, y la época de pago es mensual. El impuesto sobre tenencia o uso de vehículo, que es otro tipo de impuesto que se aplica estatalmente, que se cobra a los dueños de los automóviles. En este tipo de impuesto, los sujetos son los propietarios de los vehículos, el objeto, la propiedad de los vehículos, la base, el valor del vehículo, la tasa varía según el valor del auto y el estado, y la época de pago es anual. Estos impuestos estatales financian proyectos como escuelas, hospitales estatales y carreteras, además de otros servicios locales que impactan de manera directa a los ciudadanos de cada región. Los impuestos municipales más cercanos a la comunidad. En el nivel más local tenemos los impuestos municipales, que financian servicios básicos y esenciales en nuestras comunidades, como el alumbrado público o la recolección de basura. Unos ejemplos a grandes rasgos: el impuesto predial, por ejemplo, que pagan los dueños de los inmuebles. En este tipo de impuesto, el sujeto son los propietarios de las casas y terrenos y edificios. El objeto, la propiedad del inmueble.
La base, el valor catastral del inmueble. La tasa varía según el municipio. Época de pago es anual. Los derechos por uso de suelo o servicio público, que pueden incluir desde el agua potable hasta el derecho de vender productos en la vía pública. En ese tipo de impuestos, el sujeto son las personas o empresas que usan un servicio o solicitan permisos. El objeto, uso de ciertos servicios públicos o permisos en específico. La tasa varía según el tipo de servicio. La época de pago, generalmente mensual o anual. Este tipo de impuestos municipales permiten mejorar el entorno inmediato en el que vivimos, asegurando que haya parques limpios, calles bien alumbradas, recolección de residuos eficiente, por decir algunos ejemplos. El impacto de los impuestos en el gasto público. Los impuestos que pagamos, ya sean federales, estatales o municipales, son cruciales para el gasto público, es decir, los recursos recaudados se invierten en mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Por ejemplo, los ingresos del ICR permiten que el gobierno federal financie programas educativos y de salud a nivel nacional. El impuesto sobre nómina ayuda a los gobiernos estatales a construir y mantener infraestructura local. Los impuestos municipales, como por ejemplo el predial, se usan para servicios locales como el mantenimiento de parques, la recolección de basura y el alumbrado público. En resumen, al pagar impuestos contribuimos directamente a que el gobierno pueda ofrecer mejores servicios y oportunidades para todos. En conclusión, los impuestos son la base del financiamiento de todos los servicios públicos que necesitamos y usamos diariamente. Entender cómo funcionan a nivel federal, estatal y municipal nos ayuda a comprender, mejorar la importancia de cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Muchas gracias.